Vamos a ver en esta segunda lección las variables y los comentarios. En primer lugar, hay que saber que la información, para que se pueda hacer uso de ella, hace falta almacenarla. Es decir, la información no es algo etéreo, necesita de un soporte físico para que la podamos manejar. ¿Y por qué digo esto? Porque las variables precisamente sirven para eso. Es un medio que nos da el código de programación o la programación para almacenar la información en un soporte físico, en este caso la memoria RAM del ordenador. Dicho lo cual, vamos a ver cómo guardar información en la memoria RAM de nuestro ordenador para poder hacer uso de ella posteriormente. Aquí escribo el esqueleto de un documento HTML, que es el código de una página web normal, y ahora vamos a meter las etiquetas para escribir código JavaScript. Aquí tenemos la etiqueta para empezar a escribir código JavaScript, como vimos en la lección anterior. Y ahora vamos a ver un trozo de código que sirve para almacenar información en la memoria RAM del ordenador, para hacer uso de ella posteriormente. Aquí tenemos en la línea 10 el proceso mediante el cual podemos guardar información en la memoria RAM del ordenador. ¿Y cómo funciona esta nueva línea 10 que hemos escrito? Pues muy fácil. En la práctica lo que hemos hecho es decirle, identificar una parte de la memoria RAM del ordenador con esta palabra, número. En principio no nos importa en qué trozo de la RAM se haya guardado la información, simplemente lo que nos importa es que se guarde. Por eso en la práctica simplemente lo que se hace es escribir un nombre y declarar que se trata de una variable mediante esta palabra reservada. Veremos lo que es una palabra reservada. ¿Y qué hemos guardado en esa variable número? Que es como con el nombre con el que identificamos una parte de la RAM del ordenador para guardar información. Pues lo que hemos guardado es una información que es esta, concretamente 5. Este 5 es una clase de información que somos capaces de entender, porque un 5 es un número y todos sabemos lo que es un número. En el caso de que estemos manejando información que sepamos lo que significa, a esa información se le llama dato. Entonces, un dato es un segmento de información que tiene un significado para nosotros, muy concreto. En este caso, un 5 es un dato numérico. Vamos a ver otro ejemplo en el que vamos a guardar también en memoria RAM otro dato. En este caso no un número, sino una palabra. Aquí en la línea 12 tenemos una estructura similar a la línea 10, pero en este caso hemos declarado una variable por medio de esta palabra reservada y la hemos declarado con el nombre y el valor esta vez no es un número, sino que es una palabra, en este caso mi nombre, Mario.
Entonces, para declarar una variable, bueno, vamos a empezar desde el principio. Los datos, la información que somos capaces de encontrarle un significado, en este caso por convenio, todos estamos de acuerdo en que esto es un 5 y esto es un nombre propio, son datos. Esa información que tiene significado son datos. Los datos, al ser información, no son etéreos, necesitan ser almacenados de alguna forma. En el caso de la programación informática se suele usar la memoria RAM del ordenador para almacenar esos datos. Así pues tenemos una información que es un dato, que es 5, un dato, la hemos guardado en una parte de la memoria RAM del ordenador que se llama número. A eso le llamamos variable. Aquí tenemos otro dato, en este caso mi nombre, Mario, que la hemos guardado en otra variable. Y la variable es el soporte físico donde guardamos información. Se llama variable porque siempre podemos sacar y meter otra clase de información en ese soporte físico. Y para declarar el nombre de una variable tenemos que utilizar la palabra reservada var. Voy a poner otra clase de código que se llaman comentarios para que quede todo más claro. Estos comentarios sirven para hacer notas dentro del código. Entonces, aquí tenemos el comentario en la línea 10 y hemos puesto pues eso, lo que hemos estado diciendo. Declaración de la variable número donde le asignamos el valor 5. Aquí tenemos otro comentario, línea 13. Declaración de una variable con el nombre donde asignamos Mario. Aquí lo tenemos. Declaración de una variable nombre que asignamos el valor Mario. Pero atento a esta palabra, asignamos. Es decir, asignamos. Metemos en ese espacio llamado nombre este valor. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es el mecanismo para hacerlo? Pues el mecanismo para asignar un valor a una variable se hace por medio del signo igual. En matemática ese signo significa algo igual a algo. En este caso no significa eso, significa el valor 5 asignado a la variable número. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Que el signo igual significa asignar, es decir, reservar ese espacio, en este caso llamado nombre, a un dato, en este caso al dato Mario. Y ahora, a partir de aquí, ¿qué se puede hacer por ejemplo, con un 5 asignado a la variable número? Es decir, al fragmento de memoria RAM al que nos hemos referido con el nombre o al que le hemos dado el nombre número o la referencia número. Pues podemos hacer, por ejemplo, lo más fácil es hacer que esto se muestre por pantalla. Veamos cómo hacerlo. Aquí tenemos una nueva línea de código que es la 16, que sirve para sacar por pantalla lo que hay dentro del paréntesis. Fíjate que lo que hay dentro del paréntesis es el nombre de la variable número. Es decir, estas dos palabras separadas por un punto nos mostrarán el contenido
que hay en la variable número, en este caso 5. Veámoslo. Para ello le damos a control S o al icono de guardar, el disquete chiquitillo, y aquí vamos a elegir la carpeta raíz, en este caso datos, y vamos a crear un nuevo directorio que será programa ya. Aquí lo tenemos, te recomiendo que escribas el mismo directorio y aquí vamos a guardar la página que le vamos a dar el nombre variables.html. Nos vamos al navegador y al arrastrar se nos verá, al arrastrar desde el archivo en explorador de Windows hasta el navegador, veremos que tenemos el número 5, que es precisamente lo que hemos escrito aquí: sacar por pantalla el contenido que hay en la variable número.